Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 25, donde dice: Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La dosología avanza para centrar la adoración en el único Dios que es también el Salvador de nosotros. En primer lugar, está el reconocimiento de que solo Dios es Dios, y fuera de Él no hay otro Dios verdadero. En esto se asienta la fe cristiana que Dios es único y singular, como señala Mateo capítulo 23, versículo 9 y Romanos capítulo 3, versículo 30. El mismo Señor hizo suya la profesión fundamental de la fe de los judíos, citando expresamente esta verdad en el Evangelio de Mateo capítulo 12 y versículo 29 en adelante, tomando de la ley Deuteronomios capítulo 6 versículo 4. Ya que Dios es único y eternamente el mismo, lo fue de Abraham, de Isaac y de Jacob, como nos muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 18, capítulo 7 y versículo 32. También del pueblo de Israel, Mateo capítulo 15 versículo 31 y Lucas capítulo 1 versículo 68. Y el Dios de Jesucristo, segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 3 y Efesios capítulo 1 versículo 3. Nótese que este único Dios ha elegido a los creyentes en Cristo para propiedad suya, como linaje escogido y pueblo santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 14, y Hebreos, capítulo 11, versículo 25. Ya que en Él se cree, Romanos, capítulo 4, versículo 3, y Tito, capítulo 3, versículo 8. Y también en Él se espera, Romanos capítulo 4, versículo 18, y a Él se ora. Tengas en cuenta que esta fe en el único Dios se pone de manifiesto en la doctrina de la unidad de la Iglesia, Efesios capítulo 4 y versículo 6, ya que este Dios único es el Dios viviente y el único verdadero, Romanos capítulo 3, versículo 30 y Gálatas capítulo 3, versículo 20. Este es el Dios que no conocen los que se pierden. Y es por eso que Judas trata aquí a este único y verdadero Dios como nuestro, de modo que cada uno de los creyentes puede referirse a Él como su Dios personal. Romanos capítulo 1, versículo 8, y la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 4. Nótese que el único Dios es también el Salvador. La razón es que la acción salvadora ha partido de Dios. Por eso, junto con Cristo, se le llama Salvador. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, y Tito, capítulo 1, versículo 3. Generalmente el calificativo de Salvador es aplicado a Jesucristo, pero en el Nuevo Testamento se aplica varias veces también al Padre. Dios es, en efecto, el único verdadero Salvador, que nos libra del pecado. Romanos capítulo 5 y los versículos 8 al 10, dándonos triunfo sobre la muerte y la carne. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y los versículos 17 al 18. La Biblia enseña con toda precisión que la salvación es del Señor. Salmo 3, versículo 8 y Jonás, capítulo 2, versículo 9. Fue a Él al que agradó salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21. El Padre es quien salva cuando el pecador cree en Jesús, siendo salvos por gracia mediante la fe, que es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 4, 5 y 8. Escribiendo a los filipenses, el apóstol Pablo les dice que para ello es salvación, y esto de Dios. Filipenses capítulo 1 y versículo 28. Los distintos actos del programa de salvación son atributos al Padre, quien no reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, poniéndolo en propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25, y la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 10. Ya que ha sido el Padre quien manifiesta o encarece su amor hacia nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Él es quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 3. La paciencia, la elección, el llamamiento, la justificación y la glorificación se atribuyen a Él. Romanos capítulo 8 y los versículos 28 al 30. Que también nos concede su gracia, siendo la fe un don suyo. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Sin embargo, no solo el Padre es el que salva, puesto que toda la obra salvadora fue hecha por y en Jesucristo el Señor nuestro. La Biblia enseña que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Gálatas capítulo 4 y los versículos 4 y 5. El texto de Judas es claro, ya que Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. En algunas versiones que siguen el Receptú, falta la segunda parte de esta en los manuscritos más seguros. No solo es el que hizo la obra de salvación dando su vida, sino que nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 6. Por tanto, Dios es Salvador, solo por medio de Jesucristo. De ahí las dos verdades unidas en un solo texto, porque hay un solo Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Dios a nadie salva sin el Hijo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12. La salvación es de Dios y por tanto es también de Jesucristo, puesto que es Dios en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Ante el único Dios verdadero, en este texto, Padre e Hijo, Judas adora y tributa el honor que solo corresponde a Dios, al que dice, sea la gloria. Y nótese que el verbo se incorpora para hacer más inteligible el deseo expresado en el texto, pero realmente se lee tan solo gloria. Esta acepción contiene en ella el resplandor majestuoso de todos los atributos divinos que expresan la infinita grandeza de Dios. De ahí que se hable de dar gloria a Dios, tributando acatamiento, adoración y alabanza plena. Lucas capítulo 17, versículo 18 y Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 23. El creyente debe de hacerlo todo para la gloria de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 7. Ya que ante Dios el creyente le alaba y glorifica.
Mateo capítulo 9, versículo 8. La Biblia vincula a Dios con la gloria, o tal vez mejor, la gloria procede y se manifiesta en Dios. De ahí que se le llame el Dios de la gloria. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 2. Y también el Padre de la gloria. Efesios capítulo 1, versículo 17. De ella se habla de la magnificencia suprema, como escribe el apóstol Pedro, hablando de la transfiguración de Jesús, cuando dice, le fue enviada desde la magnífica gloria. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 17. Describiendo de este modo, con ello, el supremo esplendor de la presencia de Dios. Judas tributa reconocimiento y toda la gloria al único Dios, nuestro Salvador, y a Jesucristo, por quien Dios salva. Y nótese que le alaba también tributándole la grandeza que se traduce como majestad. La gloriosa dimensión de quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el reconocimiento del único que tiene derecho a gobernar cielos y tierra. No se trata de estar en una posición elevada, sino absoluta que corresponde solo a Dios. Pero esta gloria corresponde también al Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 y capítulo 8, versículo 1. Dios ha establecido a Jesucristo el Salvador como Rey sobre todo el universo. Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9. El reconocimiento de la grandeza de Dios hace que se le tribute adoración conforme a lo que Él es. Y note que el tercer reconocimiento es dominio, reconociendo a Dios como el Señor Supremo con autoridad para ejercerlo y omnipotencia para poder llevarlo a cabo sin restricción alguna. En cierto modo, está reconociendo y alabando a Dios por su soberanía. Él no está sujeto a nadie, obrando según su propósito y de acuerdo con su consejo, como lo declara cuando dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46 y versículo 10. Y sigue diciendo, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Daniel capítulo 4, versículo 35. Dios está sentado en su trono, dirigiendo y obrando todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1 y versículo 11. Desde el cielo domina sobre todo, y todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, versículo 6. En ese dominio ejerce suprema autoridad en todo el universo y en la gloria donde está su trono. Y nótese que, de igual modo, la alabanza se atribuye a Dios por su autoridad, que también tiene que ver con su potencia. Es el ejercicio de su irresistible autoridad. Esto sugiere considerarlo desde la perfección de su omnipotencia, ya que mientras que el hombre no puede hacer lo que quiere y ejecuta lo que se propone, esto es lo natural en la obra de Dios. Y note que la Biblia enseña que de Dios es el poder. Salmo 62, versículo 11. Por tanto, no necesita más que una palabra para que todo el universo, los ángeles y los seres vivos vengan a la existencia cuando antes no existían. Es suficiente con considerar los milagros de Jesucristo.
ya que basta una sola palabra para sanar al leproso y para levantar a Lázaro de los muertos. También basta una sola referencia más para admirarnos de este glorioso Dios, nuestro Dios personal, ya que tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundates, el norte y el sur, tú los creates. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Salmo 89, los versículos 11 al 13. También se puede observar que Judas reconoce que todas estas gloriosas manifestaciones que sólo corresponden a Dios no tuvieron principio, puesto que como Él es eterno, sus perfecciones son también eternas. De ahí la expresión antes del siglo, que tiene que ver con una expresión equivalente al tiempo. Este nace en la creación, pero no cuenta en la eternidad de Dios. Su omnipotencia, majestad, poder y dominio son connaturales a la deidad. Cuando nació el tiempo, se origina por el poder de autoridad divina que dijo, sea y fue hecho. También debe de considerarse que quien reconoce la gloria de Dios, quien le considera como el Dios único, el que está absorto por su gloria, desea que ésta se manifieste plenamente en cualquier tiempo. De ahí la expresión final, que comprende también al ahora y que se extiende por los siglos. De otro modo, a lo largo de todas las edades, las conocidas y desconocidas para los hombres, desde el Génesis a todas las cosas hasta que los tiempos desemboquen en la perpetuidad y todo cuanto está anunciado se cumpla, el creyente desea que la gloria de Dios se manifieste, de modo que por todo y en todo sea glorificado. Ahora bien, ¿qué más puede añadir? Ya que la gloria divina supera cualquier razonamiento humano. La mente del hombre nunca podrá comprender la grandeza de Dios, pero el corazón puede glorificarle y hacer simplemente la palabra con que Judas termina la epístola, cuando dice Amén. Ciertamente es el deseo de adorarte, bendecirte, glorificarte, caer rendido a tus pies, porque tú eres Dios y, sobre todo, porque eres mi Dios personal. La epístola que se ha comentado deja un cierto atisbo de tristeza al notar las grandes dificultades, peligros y conflictos que debe de afrontar la Iglesia y por tanto el creyente en la tierra. Es cierto que tenemos la advertencia de Jesús, que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. Y el apóstol Pablo recuerda a uno de sus colaboradores que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Sin embargo, las dificultades, aunque con la provisión divina de fuerzas para afrontarlas, suponen siempre una cierta inquietud. Judas ha presentado un panorama de dificultades en la iglesia de su tiempo, que son con las modificaciones del decurso de los años y el cambio en la sociedad. Una advertencia para los creyentes en el día de hoy y también en el futuro, ya que la moral cada vez está más corrompida, rodea al creyente de una sociedad también pecaminosa y libertina. Esto se introduce también en la Iglesia, no tanto en los verdaderos creyentes, pero en quienes están en medio de ella. La vida cristiana se refleja
y se aproxima, en gran medida, en muchos lugares, a la vida mundana, ya que es evidente también que, como en tiempo de Judas, la Biblia no está siendo respetada y enseñada. La predicación sistemática de la Escritura está desapareciendo de miles de iglesias. Los elementos constitutivos de la moral social son, en ocasiones, asumidos como propios del tiempo por quienes desconocen o ignoran voluntariamente las enseñanzas bíblicas. Así pues, podemos entender por la epístola que Dios castigará a los falsos maestros que procuran apartar a los creyentes de la verdad, pero esto no justifica en modo alguno que no se instruya a cada uno en la palabra, para que se mantengan firmes en la fe frente a las enseñanzas destructivas que entran en las iglesias. De ahí que una de las lecciones que el escrito pone delante de nosotros es la de un retorno sin condiciones a la Biblia. La Iglesia no necesita pastores que entretengan a las congregaciones, sino pastores que alimenten a las ovejas puestas bajo su cuidado. Dios llama hoy a poner su palabra en el centro de toda la enseñanza, entendiendo que su pueblo viene al culto no para que principalmente Dios oiga la voz de lo suyo, sino para que ellos escuchen la voz de Dios. Sin embargo, quiero quedarme con lo positivo y alentador de la epístola, la certeza segura de quién es nuestro Dios. En la dosología se trata de esto, ya que frente a la falta de fuerzas para enfrentar las situaciones, Él es poderoso. Lo ha sido en la historia desde el instante en que, exteriorizándose de su intimidad trinitaria, pronunció el primer sea, que trajo a la existencia lo que antes no existía. Lo que ha sido en la ejecución de nuestra salvación. También manifestó su poder en el cumplimiento de su promesa, que garantiza la presencia de la Iglesia porque su compromiso es firme. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Las fuerzas de maldad procurarán destruirla, pero el poder de Dios las mantiene. Por eso, puedo ver con esperanza cómo la obra de Dios se cumple y su pueblo estará presente siempre en la tierra hasta que sea trasladado al cielo. También se puede sentir la bendición de su poder en la seguridad de salvación. Él asegura que los que han recibido por fe en Cristo la vida eterna nunca se perderán. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 28 al 30. Jesús, el Señor, pagó por completo mi pecado y soy enteramente libre de la culpa delante de Dios. Por otro lado, se puede uno sorprender que el destino que Dios ha preparado para mí sea el de estar en su presencia y además de disfrutar de su gloria, participando en ella por toda la eternidad. Pero, ¿cómo es posible entenderlo esto? ¿Acaso no está escrito que sólo el limpio de manos y puro de corazón puede estar en su santo monte? Salmo 24, versículo 4. También, ¿no dice la Biblia que en la presencia de Dios no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira? Sí, pero no es menos cierto que en el mismo lugar dice que allí entrarán aquellos, si no solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27.
Por eso se puede tener la certeza de que por la gracia se puede pertenecer a aquellos registrados allí. Dios ya me ve perfecto y seré sin mancha cuando esté con Él en la gloria, ya que Dios es poderoso para cumplir su promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Se puede mirar en nuestro entorno con dificultades, conflictos y luchas, pero se puede vivir por fe la llegada del Señor para buscarle, ya que esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17. En cualquier caso, se puede sentirse rodeado por su amor en todo momento, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8 versículos 38 al 39. Nadie sabe cuánto tiempo se puede estar en el ministerio. Nadie sabe ni conoce el final de su carrera, pero desde ahora se puede desear y dejar ver las dificultades para ver al Señor, ya que tarde o temprano estaremos a su lado en la ciudad celestial y allí no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de la luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 22 y los versículos 3 al 5. Ante tanta gracia, solo se puede concluir de rodillas ante el trono de Dios y del Cordero, con las palabras finales de la epístola, que dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, de modo que nuestra mayor alabanza y nuestro mayor profundo agradecimiento debe surgir y surgirán si la posibilidad se ha convertido en alguna medida en una realidad en nosotros mismos, hacia Él, porque nuestra experiencia será la del salmista que cantó, cuando dije: mi pie rebaló, tu misericordia, oh Señor, me sostuvo. Tomemos el consuelo de creer. No caeré porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y muchos recordemos la expresión que nos da el apóstol cuando dice: conservados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Amigo y amiga oyente, el milagro más grande que puede haber en el día de hoy es que un alma que antes no tenía a Cristo en su corazón pueda aceptarlo por la fe y recibirlo como su único y suficiente Salvador. Para ello es necesario invitarle a que Él venga. Es por ello que si nunca antes lo has hecho, pues ahora yo te invito que así lo puedas hacer. Repite conmigo esta sencilla y fácil oración, que es el primer paso que debes de dar en tu vida espiritual con Cristo. Repite y di: Señor Jesucristo, creo en tu obra de salvación, creo en tu palabra. Ahora vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos.
te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.